Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de historia de la educación y de la cultura. Bueno, vamos a hablar específicamente sobre una práctica muy común que es la biopolítica y que, bueno, vamos a poner una mirada crítica sobre la biopolítica. Les propongo eso, una mirada crítica deconstructiva y que repiense esta cuestión en las escuelas sobre si debemos desbiopolitizar a la práctica educativa. Empecemos con con algunas cuestiones que nos van a llevar a la definición de lo que sería la biopolítica. En un principio, como ustedes saben, el positivismo y un montón de corrientes como la del biologicismo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que van a hacer es reducir un montón de fenómenos sociales a una explicación, a una causal biológica. Por ejemplo, el accionar del delito sería explicado por una cuestión biológica, sería reducido por una cuestión biológica. No sé, habría un agente patógeno que motivaría, que sería la causa de que la persona cometiera el delito. Así habría un montón de otros aspectos. Por ejemplo, no sé, ciertas habilidades con las que uno aportaría serían habilidades innatas, del nacimiento. Uno diría, bueno, no soy bueno o malo en matemáticas, sino que lo soy por mi herencia genética o biológica, ¿sí? Una cuestión que por diversos motivos los vamos a ir criticando a lo largo de esta clase. Porque son justamente los motivos que van a originar el racismo, los discursos de odio y los crímenes de lesa humanidad. Hay un autor, por ejemplo, Lombroso, que va a creer que a través de un estudio de cráneos, a través de ciertos indicios antropomórficos, va a poder hacer un catálogo de personas que son tendencias que tienden a cometer delitos. Esta idea, por ejemplo, va a ser llevado adelante por Bélgica durante el siglo XX en el país de Ruanda. Ellos van a medir ciertos cráneos, tamaño de la nariz y van a seleccionar a un grupo de personas africanas y afrodescendientes y les van a dar una especie de ciudadanía, especie de una nueva tribu que ellos van a crear llamada Tutsi. Esta nueva etnia más parecida, buscaron cráneos y narices lo más parecido a la forma corporal de los belgas. Esta nueva etnia llamada Tutsi va a ser la encargada de trabajar y en colaboración con los colonizadores del siglo XX belgas. Y van en contraposición de esto va a haber una tribu denominada Hutus que va a guardar un montón de recelo hasta que los belgas deciden irse en la década del 90 y van a cometer uno de los crímenes de lesa humanidad más grandes del siglo XX, un genocidio de 1 millón de personas Tutsi por considerarlas traidores o hijos de los traidores o como que portaban genéticamente la traición, entonces por eso había que matarlos. La verdad que si ustedes ven imágenes de Tutsi y de Hutus, la verdad que uno se los confunde, uno no logra distinguir que sean dos etnias distintas para nada, prácticas sociales igualitas, pero bueno, van a cometer un genocidio increíble en la década del 90, uno de los últimos genocidios, bueno, va a haber otro más, del siglo XX, filmado por la BBC, denunciado por las Naciones Unidas, fotografías, bueno, hay películas, les recomendé en la clase escrita Hotel Ruanda, Shooting Dogs, disparando a perros, Sometimes in April, algún tiempito en abril, creo que sería la traducción, algo que pasó en abril, eso que pasó en abril, se podría llamar la traducción. Bueno, fíjate vos cómo una reducción de lo biológico es utilizada como instrumento de acción, como chivo expiatorio para descargar la furia social. Esto es biopolítica. La biopolítica es instrumentalizar ciertas leyes de la biología para en realidad hacer un abuso de poder, para fundamentar el abuso de poder. Vas a decir, no sé, los judíos que genéticamente
perdón, la Alemania nazi del Tercer Reich, van a decir que genéticamente los judíos portaban, no sé, una especie de gen, aunque no se hablaba de genes en esa época, portaban algo biológico que los hacía tendenciosos a la delincuencia y a la usura, ¿sí? No tiene completamente sentido. Van a intentar explicar las conductas humanas a través de un razonamiento biológico que la verdad que no tiene sentido. Como ustedes saben, la personalidad se construye con el entorno. Inclusive las habilidades o los aprendizajes más bien se construyen con el entorno y la personalidad se va construyendo, la psiquis es una cuestión multidimensional que se va a ir construyendo, no es que de nacimiento vos por genética vas a ser calentón, vas a ser paciente, eso son cuestiones que se construyen con el entorno. Bueno, entonces fíjate vos cómo una cuestión biológica logra modificar un montón de cosas. Fíjate vos la cuestión de la monstruosidad, ¿sí? El monstruo, el enemigo de los cuentos de literatura infantil, por lo menos de la década del 90 y 2000, todos con cara monstruosa. No hay una definición de lo que sería la monstruosidad, pero los que nacieron en la década del 90 saben claramente a qué me refiero, ¿sí? Rostros monstruosos. Van a construir así un tipo de enemigo con un rostro monstruoso, no sé, la dentadura grande, ni idea. Todas estas prácticas las hacen los docentes en las escuelas y por eso hablo de desbiopolitizar. Por ejemplo, en el plano educativo, la película Soul, esa de Disney que les mencioné en la clase pasada, es un jazzista que muere, después va a revivir, pero bueno, perdón si te estoy contando la película. Muere y se equivoca, en lugar de ir al cielo, va a la parte previa del cielo, o sea, a las almas antes de ser colocadas en cuerpos humanos. Ya es un montón, pero bueno. Y ahí ve cómo las almas son preparadas para el cuerpo humano. A algunas le dan la personalidad de la paciencia, a otras de la ira, la furia, a otros le dan la personalidad de la tristeza. Ahora de repente la tristeza es explicado por razones biológicas y no por un contexto angustiante y depresivo. Buenísimo, ¿no? Digo, está genial. Uno no está angustiado por problemas familiares y económicos, sino porque tiene un alma predeterminada que así lo es cualquiera, por Dios. Bueno, y en el plano educativo uno piensa esto como las inteligencias múltiples. Repensemos esta cuestión. A ver, ¿qué son las inteligencias múltiples? ¿Son habilidades con las que uno nació? ¿Qué es eso? En realidad las habilidades se van construyendo a lo largo del tiempo y con un entorno que te propicia o no para ciertas cuestiones o aprendizajes. Ahora, esos docentes que fulminan al estudiante y le dicen directamente, bueno, vos como que genéticamente sos malo para tal materia. Te matan con ese comentario. Por ejemplo, no, vos sos malo para la historia. ¿Sí? Y una persona se apropia de esa etiqueta que le pusiste y dice, listo, bueno, yo soy malo para la historia. Y en realidad a la hora de estudiar la historia necesitas un montón de cosas distintas. Podés ser bueno para la memoria, podés ser bueno para el análisis crítico de la historia, podés ser bueno para estudiar el derecho, la historia del derecho romano, por ejemplo. Hay un montón de aspectos, no es que sos malo para la historia es un campo de saber gigante. Pero hay ciertos docentes que con esto de las inteligencias múltiples te fulminan de entrada. Te hacen una especie de fusilamiento pedagógico de entrada. La biopolítica, bueno, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio de, no sé, de etnias por creer que van a aportar el germen de no sé qué, con las películas que te mencioné. En la década del 90 va a viralizarse el virus VIH, SIDA, y se va a utilizar como instrumento de poder, o sea, como chivo expiatorio a las personas homosexuales. Se les va a decir que por culpa de ellos aparece el virus SIDA. Y bueno, empiezan a sacar en realidad toda la homofobia que traen encima en la década del 90 y la utilizan como culpables, son las personas homosexuales. Bueno, eso es biopolítica, es instrumentalizar un poder, abusarte de poder
con una causa, con un motivo. ¿Cuáles? Explicaciones biológicas sobre ese cuerpo al cual vos querés dominar. Fíjate que la dominación siempre sucede sobre los cuerpos de la persona. No te domino, no sé, académicamente, sino sobre tu cuerpo. No sé, te digo, sentate en el fondo, cambiate de lugar, golpiza. Bueno, hay un montón de abusos de poder que se expresan sobre el cuerpo. Así que, bueno, grandes preguntas. ¿Existe la creencia en nuestras aulas de cierto determinismo biológico? O sea, ¿hacemos biopolítica en el aula? ¿Entendemos a los procesos conductuales como reducidos a lo biológico? O sea, ¿creemos que las conductas de las personas son por una cuestión biológica? O sea, el pobre porque es biológicamente pobre. Por Dios. Bueno, son preguntas reflexivas que los invito a repensar y no dejar de repensar las prácticas educativas. Espero que les haya gustado esta clase. Para debatir un montón de cuestiones que dije, con mucho gusto aprendo de ustedes.